Un saludo cordial a todos quienes están observando este video. En esta ocasión voy a hablar acerca de la cultura, interculturalidad y pluralismo. Origen del término cultura. El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significaba cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura y bellas artes. A partir del siglo XVIII se comienza a usar sistemáticamente el término cultura para referir al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de la palabra cultura se ha ido ampliando hasta dar con el que le atribuimos en la actualidad. El término cultura en la actualidad. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales, aún con respecto a la cultura dominante. El término cultura también se emplea en sentidos restringidos, bien para referir los valores y hábitos que rigen a grupos específicos o bien para referir a ámbitos especializados de conocimiento o actividad. En ambos casos, la palabra cultura siempre va acompañada de un adjetivo calificativo. Características de la cultura. Toda cultura se caracteriza por compartir una serie de elementos, entre los cuales podemos señalar los siguientes. Abarca la totalidad de las prácticas humanas. Surgen en oposición a la naturaleza, instinto versus conocimiento. Representan una visión del mundo. Se expresan simbólicamente. Proveen orden social. Su supervivencia depende de la comunicación. Consolidan tradiciones. Son dinámicas, esto es, se transforman. Son más o menos abiertas, es decir, son susceptibles a la influencia de otras culturas. Un ejemplo de una cultura en Ecuador sería la cultura Valdivia. Bien, ahora vamos a hablar sobre la interculturalidad en nuestro país. Interculturalidad significa el contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Toda cultura es una dimensión de la vida humana que se reproduce a sí misma. No existen mejores culturas o una alta cultura y otra baja. Por lo demás, esta distinción no es otra cosa que el reflejo de sociedades jerarquizadas y con una fuerte presencia de una cultura hegemónica. Toda cultura es susceptible de cambiar, mejorar y perfeccionarse, en el sentido de que puede ofrecer mejores posibilidades para un buen vivir. Esta evolución puede darse por autocrítica, pero sobremanera por aprendizaje de otras culturas. Sin embargo, el diálogo horizontal que plantea la interculturalidad no ha sido precisamente común en la historia humana. Los imperios económicos, la hegemonía cultural y el colonialismo son un legado difícil de reconciliar con la idea de que, en el fondo, las culturas son todas iguales, sin que exista una más avanzada que otras o unas mejores que otras, sino que todo depende del punto de vista, es decir, del marco cultural propio, de quien opine. Principios de la interculturalidad. No existen culturas mejores que otras, ni más avanzadas, sino que todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Por ende, la única manera de entender una cultura es interpretarla desde sus propios criterios. Las culturas se enriquecen por el contacto con otras. Las mayores manifestaciones de riqueza y variedad cultural están asociadas a la migración, la integración, la hibridación y el mestizaje. Existen tres tipos reconciliables de interculturalidad. Interculturalidad relacional, cuando tiene que ver con el contacto entre culturas, es decir, la convivencia igualitaria entre personas de distinto trasfondo cultural. Interculturalidad funcional,
cuando tiene que ver con la inclusión de los grupos tradicionalmente marginados en el aparato económico, cultural, social y político de la nación, a través de mecanismos igualadores como la discriminación positiva. Interculturalidad crítica, cuando tiene que ver con el impulso de un debate crítico respecto de las relaciones entre las culturas, para iluminar y someter a cuestionamiento las inequidades históricas, coloniales y raciales entre las distintas culturas, fomentando un diálogo cultural de altura. Un ejemplo de interculturalidad son las dinámicas de intercambio internacional estudiantil y fomento de aprendizaje de otros idiomas y con ello otras culturas. El fomento de una cultura global mediante iniciativas como las del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y otras instituciones similares. La revaloración académica de tradiciones culturales y sociales antiguamente desdeñadas por pertenecer a pueblos bárbaros o atrasados. La hibridación de los mercados propia de la globalización económica. Ahora vamos a hablar sobre el pluralismo en Ecuador. Como pluralismo se denomina el sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. La palabra como tal se compone del vocablo plural, que significa múltiple, y el sufijo ismo, que se refiere a la doctrina o tendencia. El pluralismo, en este sentido, es una de las características más importantes de las democracias modernas en el mundo, pues supone el reconocimiento de la diversidad y la promoción del diálogo, así como la inclusión, el respeto y la tolerancia hacia el otro y hacia su derecho, no solo de ser diferente, sino también de expresar su diferencia. De este modo, el pluralismo es un concepto sobre el cual se asienta el principio de la coexistencia pacífica en la sociedad de grupos con diferentes intereses, puntos de vista, estilos de vida, orígenes y creencias. De allí que el pluralismo sea sinónimo de tolerancia, inclusión, de respeto y reconocimiento múltiple de lo heterogéneo. Como tal, el pluralismo es aplicable a todos los campos de la actividad humana y a todas las órdenes de la vida, pues hablarse de pluralismo político, social, cultural, religioso, étnico, racial. Ejemplo de pluralismo en Ecuador. El pluralismo busca que tanto el sistema de justicia ordinaria como el indígena sean reconocidos dentro de un mismo territorio a fin de obtener un estado intercultural en el que el derecho se presenta como un mecanismo integrador y vinculado a la sociedad que pueda responder de manera adecuada a todos los ciudadanos. Conclusiones. Los términos cultura, interculturalidad y pluralismo en nuestro país están interrelacionados entre sí, puesto que Ecuador está conformado por 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos, cada cual con sus propios y diversos modos de administrar justicia, por lo que las diferencias culturales respecto a sus costumbres y prácticas ancestrales varían incluso entre una comunidad a otra. Sin embargo, aquello no se ha visto reflejado históricamente en nuestro marco normativo. La historia revela que los pueblos indígenas han persistido frente al modelo colonial, el que no les ofreció más que explotación y aniquilamiento físico, blanqueamiento y la asimilación cultural. Muchos de estos aspectos aún marcan esta coexistencia, por lo que es un hecho notorio que los pueblos hayan logrado dar continuidad a ciertas prácticas que marcan su diferencia cultural y civilizatoria, como lo es el ejercicio de la justicia indígena dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Claro está que el Ecuador es un país pluricultural y que ante este hecho la visión monista del derecho se presenta como incoherente e inadecuada. El pluralismo jurídico surge con el sistema que más se adecua a nuestra realidad social, la cual se caracteriza por un sinnúmero de visiones, tradiciones y costumbres. Reconocida la diversidad de culturas y la colonialidad, establecida la necesidad de relaciones horizontales entre las culturas, el siguiente paso es sacarse las máscaras y tirarlas. Esto es mirarnos de frente y sin prejuicios. ¿Qué es lo que, qué es lo que desenmascararemos? Sin duda veríamos por la opresión la cara de la colonialidad. Dolor, sufrimiento, marginación, exclusión, violencia, discriminación. Una mirada franca y directa no toleraría que dos culturas, dos actores sean tan diferentes y que la diferencia sea el podio de uno y el fracaso de otro. Muchas gracias.